Hola de nuevo, marineros. Vamos a hablar un rato de las mareas, que también es un tema muy interesante. Las mareas es el movimiento vertical arriba y abajo de las aguas. ¿A qué se deben las mareas? Vamos a ver a qué se deben las mareas, pero primero fijaros en esta foto. Si estás en un puerto donde hay mareas, amarras tu barco y te olvidas, te puedes pasar esto. Que cuando vuelvas, al cabo de 6 horitas, la marea haya bajado y el barco se te haya quedado colgado del muelle. Esto obviamente es un despiste del capitán de este barco, con lo cual las mareas es algo a tener en cuenta, algo importante. Las mareas se producen por la posición relativa de la Luna y el Sol respecto a la Tierra. Y esta atracción que la Luna ejerce sobre masas de agua de consideración, ¿no? Sobre masas de agua que tengan capacidad de moverse. Si el Sol y la Luna están alineados, las mareas son muy intensas, se llaman mareas vivas. Si el Sol y la Luna están en oposición, las mareas son menos intensas, se llaman mareas muertas. Las mareas vivas también se llaman sicygias. Respecto a las mareas, nos tenemos que habituar al lenguaje marinero alrededor de las mismas. Y vamos a llamar pleamar cuando la marea está arriba del todo, bajamar cuando está abajo del todo, creciendo cuando está subiendo y vaciante cuando está bajando. Bien, pero ahora vamos a ver la diferencia entre la sonda, lo que es la sonda de la carta y lo que es la altura de la marea. Dos conceptos muy interesantes y muy importantes para entender qué profundidad nos podemos encontrar en un momento determinado. Bien, también debemos saber lo que es la hora de la bajamar, que es cuando es la hora a la que se produce la marea baja, y la altura de la bajamar es la distancia que hay desde la sonda de la carta hasta la altura de la bajamar. Lo vamos a ver mejor en este dibujito. Imaginaros que esto es una marea. La marea sube, baja, sube y baja. Cuando está en lo más alto, eso es el nivel de la pleamar. Cuando está en lo más bajo, esto es el nivel de la bajamar. La sonda de la carta, nosotros cuando utilizamos una carta, si os fijáis en cualquier carta, hay una serie de numeritos. Eso es la sonda de la carta, la profundidad que hay en esos puntos. Pues la sonda de la carta tiene como referencia lo que se llama el cero hidrográfico bajamar escorada. Es decir, esta es la profundidad que nos marca la carta, sonda de la carta. En este punto, la sonda de la carta es lo que sea, tanto. Si nos movemos sobre nuestra carta, pues la profundidad será esta o será esta. Esto es la sonda de la carta. Y la altura de la marea, que es un dato que nos va a dar el anuario de mareas, se mide desde aquí hasta la marea. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre nos vamos a encontrar más agua aunque estemos en la bajamar, porque desde la sonda de la carta a la altura de la bajamar siempre hay una distancia. La bajamar nunca es por debajo del cero hidrográfico, perdón, nunca. Con lo cual, si nosotros vamos navegando pendiente de la sonda de la carta, vamos a estar seguros. Siempre vamos a tener más agua que lo que marca la sonda de la carta, porque incluso en bajamar, como podéis ver en este dibujito, hay una distancia determinada desde la sonda de la carta, o cero hidrográfico, hasta la altura de la bajamar. Aquí lo tenéis, ¿no? ¿Cuál es la sonda de marea en este momento? La sonda de la bajamar. La sonda de la bajamar, que es el nivel de agua que hay desde la superficie del mar hasta el fondo, es igual a la sonda de la carta que hay aquí, más la altura de la bajamar. Y eso se llama sonda de la bajamar. Ahora veremos de dónde sacamos este dato, la altura de la bajamar. Y lo mismo pasa con la pleamar. Cuando la marea está aquí arriba del todo, ¿cuánta agua habrá en este sitio? ¿Cuánta profundidad habrá desde la superficie hasta el fondo? Pues la altura de la pleamar, que me lo va a dar en el mar de mareas, más la sonda de la pleamar. Esto se llama, perdón, más la sonda de la carta. Y esto se llama sonda de la pleamar. ¿Sí? Sí. No digo sí porque estoy acostumbrado a dar clase y aquí mis alumnos me digan que sí. Pero lo doy, por supuesto, que me decís que sí. Bien. Luego llevamos a amplitud de la marea
a la distancia que hay desde la pleamar hasta la bajamar. Y la duración de la marea es el tiempo que hay desde una pleamar hasta una bajamar. El tiempo que tardamos en pasar de aquí a aquí es la duración de la marea. En un momento dado, que no sea ni la bajamar ni la pleamar, la altura de marea más la sonda de la carta será la sonda de la marea. Bien, los anuarios de mareas están referidos a las horas civiles en Greenwich, como es lógico, no a horas locales. Nosotros sabemos que en España en verano y en invierno cambia la hora. El anuario de mareas, como es una publicación anual, tiene que estar referido a una hora que no cambie. Entonces está referido al tiempo universal o a la hora civil en Greenwich. Y aquí tenéis, por ejemplo, una hoja del anuario de mareas. El anuario de mareas es una publicación anual que nos da las mareas en todos los puntos del litoral español y en las bases antárticas nuestras también. Vale. Pues esto es una hoja del anuario de mareas. Y si os fijáis en el anuario de mareas, en el puerto, en este puerto de aquí, en el puerto de San Juan de Nieva, en Avilés, esta es la marea correspondiente. Esto es un cuatrimestre. Están todos los meses del año. He cogido esta hoja. Y, por ejemplo, para este día, para el día 8 de julio, estas son las mareas. Y lo que nos da el almanaque náutico es este cuadrito. En este cuadrito podéis ver que en la columna de la izquierda son horas, en la columna de la derecha son alturas, son metros. Con lo cual, a las 4:40 hay una bajamar. La altura de la marea es 1,24. Claro, es que este 1,24 hay que sumárselo a la sonda de la carta. Aquí siempre hay un valor, aunque sea la bajamar. Y esta es la hora de la segunda bajamar. A las 4:40 hay una bajamar, a las 17:12 hay otra bajamar. Una mide 1,24 y otra mide 1,31. Y estas son, lo que hemos dicho, las alturas, 1,24 y 1,31. A esta hora hay una pleamar que mide 3,20 la marea, la altura de la marea, la altura de la pleamar. Y a esta hora hay otra pleamar, a las 23:31, cuya altura es 3,32. Con lo cual aquí estamos viendo que cada día hay 4 mareas y aproximadamente entre una plea y una baja, entre una baja y una plea, hay 6 horas. Y en el almanaque náutico vemos, en un almanaque náutico, un anuario de mareas, vemos que cada día hay 4 mareas, menos cuando la primera está cerca de las 6. Como la duración es aproximadamente 6 horas, aproximadamente, pues a veces no caben las 4 en el mismo día y por eso algunos días hay 4 y algunos días hay 3. Y esto es el anuario de mareas, una publicación nacional que nos da las mareas en todo el litoral español, en el norte de África y en las bases antárticas españolas. Muchas gracias por nuestra atención y hasta la próxima.